¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por estar en nuestro estudio de este miércoles. Vamos a continuar con los salmos. Tenemos un precioso salmo el día de hoy para estudiar, un salmo que nos habla acerca de la bendición de tener salud o de haber sido restablecidos por medio del Señor en nuestra salud, los que hemos padecido algún tiempo alguna enfermedad. Sabemos lo que es ese sentimiento de gratitud cuando Dios nos restaura, cuando Dios nos restablece, pero aún también, hermanos, en el tiempo de la enfermedad y en el tiempo aún de la muerte física, cuando la enfermedad termina con nuestro cuerpo, aún ahí el Señor ha provisto sanidad espiritual y vida eterna para nosotros, aunque nuestro cuerpo externo se desgaste y termine sucumbiendo ante alguna enfermedad o por la edad. Dios ya proveyó sanidad eterna para cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Y de eso se trata este salmo número 30. Así es que les invito que estén listos para estudiar, para aprender un poquito y para darle muchas gracias a Dios, los que están gozando en este momento de salud o los que estamos gozando de salud en este momento. No se nos olvide que la salud es un regalo de parte de Dios. Y aquellos que están pasando por alguna enfermedad, espero que esta lectura, esta meditación de hoy sea de bendición para ustedes también, sabiendo que en Dios todas las cosas ya están resueltas. Así es que si les parece, hermanos, pues vamos a orar y arrancamos con el Salmo número 30. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en medio de nosotros, gracias, Señor, porque tú has sido bueno en todo momento con nosotros y gracias, Señor, por la salud. Gracias por haber recibido salud. Gracias, Señor, también porque en tiempos de enfermedad, Señor, solamente en ti podemos confiar y en ti nos podemos apoyar. Señor, tú has sido nuestro refugio, nuestra fortaleza, como hemos estado estudiando a lo largo de estos salmos, Padre. Y este Salmo 30 no es la excepción. Aún en esos tiempos difíciles, tú nos haces ver que ahí estás con nosotros y la reacción del cristiano siempre tiene que ser un canto de alabanza y de declaración de tu grandeza y de tu fidelidad hacia nosotros. Gracias, gracias, Señor, por este estudio, por este hermoso salmo de David, y lo estudiamos y lo abrimos en tu nombre. Gracias por esta tarde. Bendice a cada familia, a cada hermano que ya está conectado para ver este estudio bíblico. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, pues vamos al Salmo 30, hermanos. Si quieren abrir sus Biblias, por favor, ahí en el Salmo 30. Y vamos a empezar a ver los tres primeros versículos. Vamos a hablar acerca de este salmo, que es el reflejo de una persona agradecida, una persona que agradece un milagro de sanidad, una persona que al haber estado enferma, que al haber estado pasando por una situación difícil, el Señor le ha podido restablecer, el Señor ha podido estar en ese momento fortaleciendo su vida. Cuando a veces un cristiano se enferma, hermanos, mucha gente empieza a cuestionar su fe y la gente de alrededor también muchas veces empieza a cuestionar, bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios del que hablas? ¿Dónde está ese Dios del que predicas? ¿Dónde está ese Dios al que tanto vas y le adoras y le cantas los domingos? Mira cómo te tiene, no te puede sanar, ¿verdad? Lo mismo le pasó a Job, ¿se acuerdan ustedes? Cuando estaba enfermo vinieron sus amigos y estaban cuestionando a Dios. Así es que mucha gente quiere hacernos y quiere desacreditar nuestra fe, hermanos, y por lo tanto este salmo es más una oración de acción de gracias, en la que también hace un llamado a que todos debemos alabar a Dios. El caso es que David, en su prosperidad, también se sentía seguro en Dios, un punto muy importante que vamos a ver hoy. Conociendo su debilidad, el Señor le guardó y también le sostuvo. También exhorta al cristiano a ser agradecidos con Dios. Como dijimos, este es un salmo escrito por David, el salmo número 30, y está dividido
en 4 secciones. Primero empieza con la alabanza a Dios por la salud. Alabanza a Dios por la salud. Así es que si me acompañan, abran sus Biblias y se los pongo yo aquí también. Salmo 31. Salmo cantado en la dedicación de la casa. Salmo de David. Qué hermoso, ¿no? Cuando se dedicó la casa de Dios, se cantó este salmo. Por supuesto, David ya no estaba. David ya había muerto. La dedicación de la casa la hizo Salomón, su hijo. Pero cuando se hizo esa dedicación de esa casa, Salomón trajo en ese momento a los cantores que cantaran este hermoso Salmo 30 como un recordatorio de que su padre había estado enfermo, había estado quizás al punto de la muerte, como lo narra el mismo David, y Dios le restauró, Dios le sanó completamente. Vamos a leer estos 3 versículos. Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. A ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. David deja ver aquí, hermano, su experiencia en cómo Dios lo levantó de las garras de la muerte, literalmente, porque dice que hiciste subir mi alma del Seol. Él ya se sentía en la sepultura. Seguramente fue afectado por una grave o una fuerte enfermedad y él ya seguramente sabía que la muerte era lo que seguía para él. Una muerte que hubiera sido motivo de alegría y de triunfo por parte de sus enemigos, una respuesta también a la oración. Por lo expresado aquí, hermanos, en estos versículos, había sido una situación sumamente difícil. Recordemos que David era rey, ¿verdad? Estaba viviendo en un ambiente muy político, donde cuando el rey se enfermaba o si un rey moría, imagínense, pues todas las naciones alrededor, los enemigos, trataban de sacar ventaja, de aprovecharse, ¿no? En esa situación. Por eso es que David se regocija de que sus enemigos no tuvieron oportunidad de gloriarse de él. Así es que el salmista David siente que Dios le devolvió la vida porque en sus palabras ya había tocado fondo y ahora le daba una nueva oportunidad. Ya hay situaciones, hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando alguien, algún familiar está muy grave, ¿verdad? Y estás en el hospital y los médicos están haciendo todo lo posible por restaurar la vida de esa persona. Algunos doctores alguna vez dicen, pues ya hicimos todo lo que podíamos hacer nosotros, ahora lo único que resta es orar, ¿verdad? Esperar un milagro de parte de Dios. Y eso es lo primero que deberíamos de hacer, no esperar a que los médicos nos digan que ya es lo único o lo último que queda por hacer. Lo primero que hay que hacer es orar. Lo primero que hay que hacer es buscar a Dios. Así es que cuando sentimos que las puertas se están cerrando, hermanos, y sabemos que lo único que nos queda es acudir a Dios, es un motivo suficiente para agradar a Dios, para exaltar su nombre. Si bien los milagros de sanidad se destacan más en el Nuevo Testamento, cuando Cristo va caminando en la tierra y los apóstoles, por supuesto, afirmando el Evangelio del Señor a través de milagros y sanidades, eh, muchos milagros también en el Antiguo Testamento. En el Éxodo, Dios le prometió al pueblo de Israel que si eran fieles y que si se guardaban delante de Dios, el Señor les daría un trato muy especial. Si recuerdan en Éxodo capítulo 15, 26 les dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Si oyereis atentamente, si pones atención, es decir, no solamente escuchar, sino poner en práctica, sino obedecer, si oyes atentamente y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Hermanos,
Déjenme decirles esto, a lo mejor va a sonar un poquito controversial, pero esto es real, esto es la realidad. Muchas de las enfermedades que nos ganamos nosotros, y digo nos las ganamos, porque no obedecemos a los mandamientos del Señor. No estoy hablando de solamente de mandamientos religiosos. Estoy hablando de los mandamientos que tienen que ver con reglas de conducta, con reglas de ética, con reglas de sanidad que Dios nos habló en su palabra. Recuerden esto. El libro de Levítico, que es un libro difícil a veces de leer y de interpretar, tanto Levítico como parte de Deuteronomio, hay muchas leyes, entre comillas, leyes que la gente, el pueblo de Israel y a lo largo de las generaciones lo vieron como un asunto religioso, pero son realmente consejos y mandamientos de carácter de sanidad, de carácter de salud, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien está cerca de un cadáver, de un animal muerto o de una persona que acaba de morir. El Señor manda en Levítico que nadie toque a un muerto, que nadie lo toque, que nadie toque un animal muerto, ¿verdad? Que no pongan sus manos sobre él. ¿Por qué? La gente lo veía esto como un acto que decían, es que es abominación a Jehová. Es cierto, está bien, lo podemos ver así. Pero más que nada el Señor los estaba protegiendo de contagios. ¿Se dan cuenta? El Señor los estaba protegiendo porque ese cadáver, esa persona quizás o ese animal que había muerto por alguna enfermedad contagiosa, al momento de tocarlo, esa persona estaba en riesgo también de enfermarse. Por eso el Señor dice, escucha atentamente y guarda mis mandamientos. Ok, ya toqué al cadáver, ya toqué a este cuerpo muerto. ¿Qué tengo que hacer entonces? De acuerdo a la ley de Levítico, el que había tocado un cuerpo muerto, un cadáver, tenía que salir del campamento. Recuerden que estaban ahí en el desierto. Tenían que salir del campamento y estar ahí por 7 días. Esto se los he explicado alguna otra ocasión en otros estudios. 7 días. ¿Por qué 7 días tenía que estar afuera y estarse lavando? Dice conforme a la purificación del cuerpo, ¿verdad? Porque 7 días es el ciclo de vida de los virus. El ciclo de vida para que un virus se mantenga son 7 días. A los 7 días el virus muere. Así es que si dejo de estar en contacto con ese virus y me aíslo, me aparto y me estoy lavando, la Biblia dice purificando, ¿verdad? Me estoy desinfectando constantemente por 7 días, entonces doy oportunidad a que ese virus se muera, que ese virus se vaya de mí y que si me contagié o por si me infecté de ese virus, no lo ande yo transmitiendo a toda la demás gente. Hermanos, esto es un ejemplo solamente. Hay muchísimos ejemplos en cuanto a la comida, en cuanto a las relaciones sexuales, en cuanto a todo, todo lo que tiene que ver con la vida, está en el libro de Levítico. Ahora, ellos lo veían, como les digo, de una manera religiosa, de una manera, es que Dios lo mandó y es abominación. Está bien que lo vieran así. Ahora nosotros, a la luz ya del Evangelio, a la luz de que el Señor ha permitido el avance de la ciencia, podemos ver todo este tipo de expresiones y de mandamientos como asuntos de sanidad, como asuntos de salud, como asuntos de higiene que debemos de observar. De hecho, la medicina moderna, muchos de sus consejos se basan precisamente en este tipo de enseñanzas que el Señor ya había hablado miles de años atrás, que el Señor ya había mandado miles de años atrás. El lavarse las manos antes de comer, por ejemplo, ¿verdad? Era otro símbolo, para ellos era un ritual religioso, pero para Dios, de una manera práctica, era un asunto de evitar enfermedades. Así es que, como les digo, hermanos, la enfermedad,
la enfermedad, cuando Dios dice aquí que ninguna de las enfermedades que le envió a los egipcios te voy a enviar a ti, era que nos mantuviéramos alejados de todo ese tipo de cosas. Es cierto, en nuestro tiempo es tan difícil, ¿verdad? Vas por la calle caminando y por ahí alguien tosió y te aventó un virus y te contagiaste. Por supuesto que sí. Pero el Señor quiere que nosotros vivamos en sanidad y tenemos que vivir en sanidad. Sabemos de sobra que, por ejemplo, el sobrepeso que tenemos muchos de nosotros es un asunto que va a provocar enfermedades. No es que Dios me esté enfermando del colesterol, no es que Dios me esté enfermando de la gota, no es que Dios me esté enfermando de la presión alta, no es que Dios me esté permitiendo que yo tenga diabetes, es que yo no he sido buen mayordomo de mi salud física y yo mismo me he estado acarreando muchas enfermedades. Esa es la verdad, ¿verdad? Aún así, el Señor promete que hay sanidad para nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros, visitar al médico, tomar las medicinas que se nos han dado. El Señor proveía medicina, el Señor proveía recursos para que la gente pudiera ser sana, ¿verdad? Jeremías habla del bálsamo de Galad, que era una medicina que se usaba mucho en ese tiempo, y el Señor mismo dice, ¿acaso no hay bálsamo de Galad para mi pueblo que está enfermo? Es decir, el Señor puede sanarnos inmediatamente, sí, pero también provee los recursos para que seamos sanos. Volvamos al punto. David estaba enfermo. David tenía una enfermedad, se contagió, se infectó, no sabemos qué fue lo que pasó, se descuidó en su alimentación, no sabemos qué pasó, pero David estaba muy grave al punto de casi ir a la muerte, al Seol, y el Señor le levanta. Este punto número uno, hermanos, alabemos al Señor, demos un poco de alabanza o mucha alabanza por la salud que tenemos nosotros. Si tú tienes salud en este momento, levanta tu mano ahí donde estás y dile, gracias Señor por darme la salud que tengo. Si tú has pasado por asuntos de enfermedad difíciles, dolorosos, procesos muy complicados de salud, y de pronto estás bien, alaba al Señor. No se te olvide alabar al Señor. La segunda parte de este hermoso Salmo número 30, versículos 4 al 5, nos habla de que el llanto es pasajero, es decir, el dolor es pasajero y la fidelidad de Dios permanece para siempre. Vamos a ver lo que dice versículo 4 y versículo 5. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. ¿Por qué? Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Qué hermoso versículo, hermano. Subrayenlo ahí en sus Biblias o márquenlo, pónganle un bookmark en sus teléfonos. Es un versículo muy restaurador. Es un versículo muy hermoso que nos da mucha enseñanza. Un momento será su ira. No es que Dios se enojó contra nosotros y nos está castigando con la enfermedad. Como dije antes, la enfermedad, la enfermedad es una consecuencia del pecado de la humanidad. Y mientras nosotros estemos viviendo en este mundo, estamos expuestos a la enfermedad, hermanos. Muchas de esas enfermedades son por negligencia nuestra, pero muchas ni siquiera nosotros tenemos nada que ver o no tuvimos nada que ver y nos enfermamos, ¿verdad? Porque la naturaleza misma corrompida a causa del pecado, ha causado virus, bacterias, distorsión en nuestras células y todo eso está trayendo enfermedades que cuando venga el Señor y tengamos cielos nuevos y tierra nueva, entonces no habrá más lloro ni más dolor, ¿verdad? La enfermedad y todos los virus y bacterias y todo eso desaparecerán. Pero mientras estemos en este mundo sujetos todavía a la corrupción que hay en el mundo, llegamos a estar enfermos. Por eso habla de la ira de Dios, no que Dios esté enojado contigo y por eso tienes diabetes. Estamos bajo la ira de Dios hablando del juicio de Dios sobre el pecado
y nosotros vivimos bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Estamos bajo la gracia del Señor. Así es que la ira de Dios, donde se manifiestan todas esas enfermedades y toda esa corrupción a causa del pecado, dice que durará solamente un momento. Nuestra enfermedad durará un momento. Y tú puedes decir, bueno, pero es que mi enfermedad me está llevando ya casi a la misma muerte. Como dije al principio, aún la muerte ya tiene solución en Cristo Jesús. Aún la muerte ya no es definitiva, porque aún después de nuestra muerte física puede ser a causa de enfermedades o causa de muerte natural. Dios ya proveyó sanidad eterna y vida eterna a través de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Así es que nuestras vidas, hermanos, durarán 70, 80, 90 años, 100 años pueden ser, ¿verdad? Pero eso es un momento. Ese es un momento en el tiempo de Dios. Su favor dura por toda la eternidad. Muchas veces nuestras enfermedades son pasajeras, ¿verdad? Todos quizás los que estamos viendo esto hemos pasado diferentes etapas de enfermedad, ¿verdad? Que dolor de espalda, que dolor de las piernas, que la gripa, pasamos apenas la pandemia de COVID, en fin, infinidad de enfermedades. ¿Cómo nos sentimos cuando están esas enfermedades, hermanos, en medio de nuestro cuerpo? ¿Cómo nos sentimos sin ganas de alabar a Dios? ¿Nos sentimos desanimados? ¿Nos sentimos que ya no vamos a salir de esa, que nuestra vida ya no va a ser exactamente igual que antes? Ayer en la tarde estaba yo caminando por una tienda que fui a comprar material de construcción para la iglesia, y al caminar por esos pasillos y buscando lo que necesitaba, iba yo de un pasillo a otro y caminé mucho dentro de la tienda y me acordé, porque hace un tiempo, hace un par de años, estaba yo con un dolor espantoso de espalda y de mis dos piernas y la parte de atrás de mi rodilla derecha, que me impedían literalmente caminar con libertad. Caminaba yo con muchísima dificultad. Y ayer precisamente que andaba yo por todos los pasillos buscando lo que necesitaba, me acordé, me acordé que esos mismos pasillos los estaba yo tratando de caminar apoyado en el carrito de compras, ¿verdad? Paso a paso, porque me era muy difícil caminar a causa del dolor de mi espalda y de mis piernas. Así es que ayer que andaba yo caminando como si nada, me acordé precisamente de este versículo y dije, cierto, Señor, en aquel tiempo, cuando estaba yo ahí, yo dije, esto nunca se va a acabar. Nunca voy a salir de esta, me voy a quedar así, ya mi vida no va a ser igual, ya me quedé. Pero eso duró por un momento, como dice este versículo, y el favor del Señor dura toda la vida. Ahorita, gracias a Dios, he podido caminar, más o menos. Me canso, ¿verdad? Pero puedo caminar bien. Y es motivo de darle gracias a Dios, porque por la noche, dice, durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esto es algo bien especial. Y una vez mi esposa decía, ¿por qué siempre nos enfermamos de noche? ¿Por qué siempre lo peor de la enfermedad es de noche? Y cuando amanece, como que ya uno se siente mejor y ya uno se levanta y como que la cosa ya va mejorando. Pero en la noche siempre se nos agravan todos los males. Yo no sé por qué, pero es verdad. En la noche, cuando uno está enfermo, es cuando peor se siente. Y ya en la mañana, cuando está la luz del sol, cuando podemos levantarnos un poco de la cama, es verdad, viene la alegría. Es cierto lo que dice este salmo, no lo podemos desmentir. En la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. El salmista, dada su propia experiencia, en una actitud muy fervorosa de agradecimiento, llama a todos los hijos de Dios, a nosotros, ¿verdad? A los que hemos creído en Cristo, a recordar la santidad de Dios y a celebrar permanentemente el nombre de nuestro Dios. Hablar de la santidad de Dios es hablar de la propia naturaleza de Dios, el principio de toda benignidad, benignidad divina que se había hecho manifiesta en la santidad y en la santidad de Dios
volcada en la sanidad que el rey David había recibido. En el Salmo 97:12 leemos: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. La ira de Dios, hermanos, la enfermedad es pasajera. Y aunque nuestro tiempo se prolongue o dure a veces años, la fidelidad y la felicidad que nos espera en Cristo es eterna. Durará para siempre, para siempre. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Alaben al Señor por esto. Si ustedes han pasado, alguno de ustedes ha pasado por un tiempo de enfermedad y ahora se siente bien, alabe al Señor. Y si estás ahorita pasando por un periodo de enfermedad, alaba también la santidad del Señor, recordando que su palabra es fiel y que su palabra se cumple en todo momento. Y que aunque lleves años batallando esa enfermedad, será como si nada comparado con la eternidad que Dios tiene para su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, el apóstol, el salmista, el rey David, nos pide que hagamos una mirada hacia el pasado de cómo Dios ha sido fiel. Vamos a leer estos versículos 6 al 10. Dice el versículo 6: en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová. Sé tú mi ayudador. Hermanos, el salmista había disfrutado de cierto nivel de prosperidad. Escuchen esto, por favor. No necesariamente prosperidad económica, sino prosperidad física, de salud. Recordamos la historia de David, desde jovencito, ¿verdad? Matando un oso, matando un león que se quería comer a sus ovejas, después enfrentando en la guerra al gigante Goliat y después matando filisteos y comandando los ejércitos. Para eso se necesita tener salud, para eso se necesita tener juventud, para eso se necesita tener mucho vigor y mucha fuerza física. Cuando estamos en esa condición, hermanos, nos sentimos imparables, sentimos que nada nos puede hacer frente, sabemos que eso nunca se va a acabar, sabemos que eso siempre va a durar toda la vida. Este es un llamado a los jóvenes, jóvenes, ahorita se sienten fuertes, vigorosos, pueden correr un maratón y están como si nada y mañana pueden hacer otro tipo de actividad y están fresquecitos, bendito sea Dios, alaben a Dios en medio de esa prosperidad. No se olviden del Señor en medio de esa bonanza física que el Señor les está dando. No se aparten de los caminos de Dios, hermanos, cuando estamos en esa actividad física buena, cuando estamos gozando de buena salud, en esa prosperidad de sanidad provista por Dios, es muy fácil que nos olvidemos de Dios. Y porque tenemos fuerza para ir y venir, entonces queremos hacer de todo y nos olvidamos muchas veces de nuestro Dios. Queremos ir a correr, queremos ir a jugar y usamos el tiempo de Dios. Queremos ir a hacer este evento y esto por acá, por allá y dejamos de servir en la iglesia. Porque como tenemos salud y estamos vigorosos, entonces queremos ir a conquistar el mundo. En mi prosperidad, dice el salmista, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Cuando estás sano, cuando eres joven
y ves a la gente mayor, y ves a los que están sufriendo, y ves a los que están pasando enfermedad, en tu prosperidad es muy fácil decir, yo no seré jamás conmovido. A mí no me va a pasar. Yo estoy libre de eso. Cuidado, cuidado porque los años empiezan a pasar. Nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo, nuestro hombre exterior, refiriéndose al cuerpo físico, se va deteriorando, aunque no quieras, aunque no quieras. Hermanos, muchos de los que están ahorita conectados, ¿qué tal las rodillas? ¿Qué tal la espalda? ¿Qué tal los análisis de sangre que nos hacen constantemente? ¿Qué tal ese dolorcito del hígado? ¿Qué tal esos riñoncitos? ¿Qué tal ese colon irritable? ¿Qué tal esos dolores de artritis? ¿Qué tal las articulaciones? ¿Verdad que hace 10, 15, 20 años en nuestra prosperidad decíamos, a mí nunca me va a pasar eso? Y aquí estamos. Aquí estamos, todas las mañanas sacamos nuestra colección de medicinitas, ¿verdad? Y que la de la presión y la del colesterol, y esta es para el ácido úrico, y mi vitamina B, que no me falte, y mi vitamina C, y mi perlita de vitamina E, y ahí va todo el bonchecito y ¡boom! En mi prosperidad dije, no seré yo jamás conmovido. Nuestra salud, nuestro estado físico, hermanos, es demasiado frágil. Y esto se lo tenemos que enseñar a los jóvenes, a los muchachos. Nuestro estado físico es demasiado frágil. No seamos necios. No seamos necios pensando que jamás nos va a pasar. No seamos necios pensando que esto no va a suceder. Recuerden aquel hombre del que habla el Señor Jesús en el capítulo 22 de Lucas, ¿verdad? Que se sentía que a él nunca le iba a pasar. Y este hombre rico en la parábola dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y daré y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? El creyente nunca debe de depender de los bienes materiales ni de su propia confianza, sino reconocer que de Dios vienen las bendiciones. Su estado de soberbia había llevado al salmista a caer postrado por una agobiante enfermedad. Y fue allí cuando de nuevo volvió su mirada a Dios, que había escondido su rostro delante de él. Hermanos, que la prosperidad física de nuestra salud no nos aparte de Dios. Que nuestra prosperidad material, por lo que Dios nos haya bendecido, no nos aparte de Dios. Porque cuando estemos en un momento de angustia, de tribulación, vamos a necesitar de toda esa fuerza y de toda esa convicción y de todas esas baterías espirituales que no cargamos. Cada vez que estamos sirviendo al Señor, cada vez que estamos en la casa de Dios, cada vez que participamos en las cosas de Dios, cada vez que nos involucramos a servir en la obra de Dios, hermanos, nuestras baterías espirituales se van recargando, 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 recargando. Y cuando viene el tiempo de aflicción, porque va a venir, porque nadie se va a escapar. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando venga el tiempo de aflicción, hermanos, tenemos que estar con las baterías bien recargadas, porque vendrá el tiempo de enfermedad, vendrá el tiempo de dolor, vendrá el tiempo de angustia, vendrá el tiempo de escasez económica, vendrá el tiempo de dificultades.
Y si nos hemos confiado en nosotros mismos y hemos confiado en nuestra propia prosperidad, entonces nuestras pilas espirituales estarán completamente descargadas y va a ser terrible enfrentarnos a una situación así. Va a ser angustiante querer aferrarnos a como dé lugar de Dios y no tenemos esas baterías espirituales cargadas. El Señor dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. ¿Tienes salud? ¿Tienes prosperidad? ¿Estás bien? Física y espiritualmente, busca a Dios, sirve a Dios, involúcrate en la obra de Dios, busca bendecir a la demás gente que está a tu alrededor, llena tus graneros espirituales, porque vendrá el tiempo en que estarán queriéndose vaciar y necesitarás de toda esa energía que puedes estar desperdiciando en este tiempo si no buscamos completamente del Señor. Y la última parte del capítulo 30, del Salmo 30. Renovación de la genuina alabanza, una renovación de la genuina alabanza. Los versículos 11 y 12 con los que termina este hermoso salmo dice, has cambiado mi lamento en baile, ¿verdad? Esto lo usamos mucho en la alabanza. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento, mi enfermedad, mi dolor, mi angustia en baile. Les decía yo ayer la experiencia, porque fue una experiencia espiritual que tuve ayer en la tienda de materiales para construcción. Al recordar que realmente estaba yo en un lamento. Me acordé entrando a esa tienda en un lamento, apenas pudiendo apoyarme para caminar con mucho dolor, con mucho trabajo. Y ayer poder caminar con libertad por toda la tienda, esto es literal, hermanos. El Señor cambia nuestro lamento en baile, desata nuestro cilicio. El cilicio significa el dolor, el cilicio significa la pena, esa aflicción que nos causa la enfermedad. Dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿A cuántos el Señor nos ha ceñido de alegría, hermanos? Una y otra vez. ¿A cuántos el Señor nos ha restaurado cuantísimas veces? Hermanos, pero tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, tenemos que obedecer los mandamientos del Señor. Vamos a ser víctimas de la enfermedad, sí, pero en medio de la enfermedad seamos sabios, busquemos al Señor y no dejemos de alabarle, no dejemos de glorificar su nombre. Por eso dice el salmista al final de este salmo, por lo que tú has hecho, Señor, por haberme desatado mi lamento en baile, por haberme ceñido de alegría y haberme quitado el silencio. Por lo tanto, por lo que has hecho en mi vida, a ti cantaré, gloria mía. Y vean esta siguiente frase, y no estaré callado. Hermanos, ¿cuánta gente ha sido restaurada por el Señor? ¿Cuánta gente ha sido sana? ¿Cuánta gente ha sido levantada por el Señor? Muchos aún casi del lecho de la muerte. Y los vemos a veces en las reuniones de las iglesias totalmente indiferentes. Está la alabanza y los cantores y la música y los instrumentos y el director de alabanza. Vamos, hermanos, alaben al Señor, levanten sus manos, glorifiquen al Señor. Y muchos de los que han sido levantados aún de la misma muerte, en una actitud totalmente apática, indiferente, lamentable totalmente, lamentable totalmente.
David sabía de dónde lo había sacado el Señor. David entendía de qué manera Dios lo había levantado. David sabía que había estado al borde de la muerte. Por tanto, ahora a ti cantaré y nunca más estaré callado. Todos aquellos que hemos recibido, hermanos, de parte de Dios, la bendición de haber sido restaurados en un proceso de enfermedad, no podemos permanecer callados. No podemos permanecer apáticos en medio de la alabanza del Señor. No podemos ser indiferentes a las necesidades de la iglesia. No podemos ser indiferentes al servicio dentro de la iglesia. No podemos estar solamente haciéndonos como que no pasa nada, hermanos. Fuimos restaurados, fuimos levantados, mis amados hermanos. En cuanto valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿De qué te ha salvado el Señor? ¿De qué te sanó el Señor? ¿De qué te levantó el Señor? ¿Y dónde estás el domingo? ¿Dónde estás los días de reunión? ¿Dónde estás los días que convocamos a reunión de mujeres, de hombres, de jóvenes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Enorgulleciéndote de tu prosperidad? Sintiéndote confiado en que ahora ya estás sano y ahora puedes andar por acá, por allá. Y Dios, bueno, ya me acordaré de Dios cuando me vuelva a enfermar. Necio, le dijo el Señor a este hombre de la parábola, ¿no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma? Y todo lo que has hecho, ¿para quién será? ¿Para quién será? El ser agradecido, mis amados hermanos, el ser agradecido con Dios es una de las principales virtudes del creyente. El ejemplo lo tenemos, ¿se acuerdan de aquel leproso que regresó para dar gracias a Jesús por su sanidad? Era un samaritano. Ni siquiera tenía derecho a hablar con Jesús. Pero Jesús extendió su mano y le sanó. Y de los 10, solamente él, que no era del pueblo de Dios, fue el que regresó a darle gracias a Jesús por su sanidad. De los otros 9 ya no se supo nada. El salmista, como un buen hijo de Dios, lanza una fervorosa oración al Señor de gratitud por devolverle la salud y llama a todo el pueblo a cantar y a celebrar a Dios. David, un creyente agradecido, ve hacia el pasado la fidelidad de Dios y termina cambiando su lamento en baile en su alabanza a Dios. Y su hijo Salomón, muchos años después, cuando David ya estaba en la tumba, descansando en el Señor, Salomón, al momento de dedicar la casa de Dios, recuerda este salmo de gratitud a Dios, de su padre, de su padre. Hermanos, ¿qué es lo que van a recordar nuestros hijos? ¿Qué es lo que van a recordar nuestros hijos cuando nos vieron que pasamos por un proceso de enfermedad? ¿Se van a acordar del dolor, de la tristeza? ¿Se van a acordar del hospital, de la ambulancia, de las medicinas, de los tratamientos? ¿Se van a acordar de todo lo que vivieron en ese tiempo? ¿O se van a acordar de que mi papá, mi mamá pasaron por un tiempo de enfermedad, pero cuando el Señor les levantó, ellos empezaron a cantar al Señor y alabar al Señor, y nunca más el resto de sus días estuvieron callados delante de Dios y siempre vivieron recordando y alabando la eterna fidelidad de Dios? ¿Qué es lo que van a recordar nuestros hijos que nos han visto pasar por un proceso de enfermedad? ¿Qué es lo que van a recordar ellos? Por tanto a ti cantaré, gloria mía,
y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Padre, muchas gracias por este hermoso Salmo 30. Gracias por cada una de estas palabras que expresa David. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias, Señor, porque en este momento yo personalmente estoy sano, no hay dolor en mi cuerpo, no hay enfermedad. Señor, al igual que muchos de mis hermanos que estamos reunidos aquí ahorita, hemos pasado procesos difíciles de enfermedad. Sabemos algunos lo que es estar en un hospital. Sabemos lo que es estar postrados en cama por varios días. Sabemos lo que es no poder moverse. Sabemos lo que es quizás no poder probar los alimentos. Sabemos lo que es estar tomando medicina. Sabemos lo que son inyecciones. Sabemos lo que son estudios, análisis. Señor, pero por un momento durará tu ira y tu misericordia dura toda la vida. Por la noche vendrá el lloro, ciertamente, pero en la mañana vendrá la alegría. Yo te doy gracias por la sanidad. Y si más adelante vuelvo a enfrentar un proceso de enfermedad, Señor, ayúdame a estar con mi fe bien puesta y cimentada en ti, sabiendo, Señor, que tú cambiarás mi lamento en baile. Sabiendo, Señor, que tú me vas a ceñir de alegría en vez de cilicio. Y ayúdame, Señor, a seguir cantando permanentemente y no permanecer callado. Porque tú, Señor, tu fidelidad es eterna por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Este estudio de miércoles, Salmo 30. Espero que sea tanto de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Y si el Señor permite, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana nuevamente en nuestro servicio general aquí en la iglesia Vida Nueva South Bend. Que Dios me los bendiga mucho, hermanos, y que estén con el Señor. Y el Señor permita, nos encontramos también la próxima semana. Hasta entonces.